Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a Araceli Calderón. Ella es vocal de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Qué gusto, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un cordial y afectuoso saludo a todos quienes hacen parte de este importante medio de comunicación y fundamentalmente a la distinguida radio audiencia. Gracias. Efectivamente, esta entrevista, póngale mucho ojo porque tiene que ver con los preparativos de cara al proceso electoral del próximo domingo 24 de marzo. ¿Qué decirle pues a nuestros oyentes, qué recomendaciones y cómo está el proceso operativo de cara a los comicios del domingo? Se ha llevado un calendario electoral el que ha permitido que de manera paulatina se vayan cumpliendo algunos hitos dentro del Consejo Nacional Electoral. Estamos en la semana anterior y esta ya concluyendo los procesos de simulacro. Se llevaron 2 procesos de simulacro de las elecciones de manera general en todas las provincias del país y también se llevó a cabo el día viernes el simulacro de lo que significa voto en casa, que es un servicio que el Consejo Nacional Electoral da a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores que tienen algún tipo de discapacidad física que no les permite movilizarse, más sin embargo que tienen la intención, el interés de poder también sufragar. Entonces esto lo hemos desarrollado de la mejor manera, nos ha arrojado importantes alertas que se tienen que corregir en el transcurso de esta semana para lograr que el 24 de marzo se lleven las elecciones aquí en Pichincha de la mejor manera. Correcto. A ver, esta será la última semana de campaña. La campaña electoral culminará este jueves a las 23 horas con 59 minutos, ¿verdad? Es así, la campaña concluye esta semana. Pedimos a las organizaciones políticas, por favor, que acojan la ley. Hemos tenido, lamentablemente, novedades en relación a cómo se ha llevado la campaña política también. En el caso de Pichincha, ¿qué tipo de novedades? Bueno, han habido quejas de que no se ha cumplido con lo que la ley determina. La ley determina, por ejemplo, bueno, no solo ocurre aquí en Pichincha, sino en el país entero, que no se pueden dar dádivas, no se pueden dar regalos. Pero ha sido una tónica que se ha repetido en algunos lugares y eso lo que hace es más bien debilitar el proceso democrático porque lo que se busca es que primen las propuestas de campaña. Pero, a ver, ¿regalos de qué tipo? Porque hace un momento conversamos con el contertulio y claro, teníamos en un momento un candidato multimillonario que regalaba hasta dinero, fajos de dinero. Así era. ¿No? Pero digo, dentro de las campañas es bastante habitual que la gente regale banderas o camisetas, cosas por el estilo, ¿no? Los souvenirs de campaña está permitido y eso lo aprueba el CNE en cada una de sus provincias. Pero, por ejemplo, regalar víveres, regalar algún otro tipo de objeto, eso lo que hace es limitar la posibilidad de que el ciudadano tenga un voto reflexivo, que tenga un voto consciente, porque es la dádiva la que promueve el voto. Entonces, hay la posibilidad de denunciar al CNE este tipo de prácticas no adecuadas, con la finalidad de que se exija a los candidatos que lleven con altura el proceso de campaña. ¿Y ya hubo candidaturas denunciadas por esto? No, no ha habido candidaturas denunciadas. Sabemos que hubieron prácticas en ese sentido, tal vez del desconocimiento de la ley no permitió que esto se haga de manera más clara y evidente. Sin embargo, nosotros queremos llamarle a la colectividad, queremos llamar a la ciudadanía, a los votantes, a que el momento que vayamos a elegir a nuestras autoridades, que son las que van a definir el presente y el futuro de nuestros territorios, se lo haga de una manera consciente, conociendo qué es lo que están planteando para cada uno de los territorios. Por ejemplo, en función de las denuncias que ustedes pudieron haber recibido, ¿qué sanciones podrían recibir las candidaturas? Bueno, hay sanciones en función del valor que invierten en la entrega de estos enseres, por ejemplo, de esas dádivas. Entonces, se les multa con hasta el 100% del valor entregado. Entonces, existen condiciones determinadas en el Código de la Democracia, código que además deberá ser evaluado y reformado, que es una de las situaciones que también se estaría como motivando, ya que tiene algunas falencias que no permiten que el proceso democrático se lleve como se debería. La excesiva participación de candidatos también ha sido una inquietud que se ha presentado. Tomemos en consideración que, por ejemplo, para el caso de Quito, entre principales y alternos, candidatos principales y alternos... De Pichincha. Hablamos de Pichincha, la provincia de Pichincha, hay 7.010 candidatos. 3.546 principales y el resto son alternos. Esto lo que hace también es dificultar al elector en el momento de la votación. 7.000 candidatos para cuántos escaños o para cuántos cargos? Para 341. Entonces, son
un número importante de participación, digamos, de organizaciones y partidos políticos. Sin embargo, habría que reflexionar qué tanto eso en realidad promueve la democracia y promueve la participación política. Porque el Código de la Democracia lo que determina es que los partidos políticos tienen que tener un plan, tienen que tener objetivos, tienen que tener misión, tienen que tener visión, tienen que tener una propuesta programática. Y hacia allá deberíamos impulsar que la participación política se enmarque y que no sea solamente la cuña, que no sea solamente la propuesta sin base o sin sentido la que nos lleve al voto que tenemos que dar este 24 de mayo. Lo que usted decía hace un momento, ¿no? La dádiva. Las evaluaciones que ustedes como institución organizadora del evento electoral que vamos a vivir los ecuatorianos el próximo domingo, ¿cuál es? Lo de ayer, digamos, lo más importante. Creo que lo que preocupa por efecto de la cantidad de dignidades que vamos a elegir, por la cantidad de candidatos y papeletas, es cómo se van a procesar los datos, ¿no? Va a ser un proceso largo, va a ser un proceso extenuante. Nosotros como Junta Provincial de Pichincha nos instalamos el día 24 de marzo a partir de las 5 de la tarde en sesión extraordinaria con la finalidad de encerar el sistema, dar a conocer que el sistema donde se van a comenzar a subir las actas que se procesarán después de los escrutinios en cada una de las juntas receptoras del voto está en cero, y también para hacer los escrutinios provinciales de voto en casa y de los PPLs, que son las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Entonces, eso lo vamos a hacer a partir de las 5 de la tarde. A las 9 de la noche nos instalamos en sesión permanente con la finalidad de publicar las actas válidas y resolver las actas inconsistentes que vamos a tener a nivel de toda la provincia. Preveemos que más o menos el trabajo para poder terminar con todo el proceso nos estará llevando unos 20 días aproximadamente. Allí estaremos en el Bicentenario buscando de solventar además las inquietudes y las demandas de las organizaciones políticas. Pedimos también a quienes hacen parte de las juntas receptoras del voto, que en esta vez se integraron en un 97% por estudiantes de instituciones superiores, que acudan puntualmente. Los miembros de las juntas receptoras del voto son cruciales en el proceso electoral. Ellos son los que van a receptar y a procesar los datos de los votos inicialmente, y ellos son los que levantan las actas que luego son escaneadas y pasan a la Junta Provincial Electoral. Correcto. Estamos dialogando con Araceli Calderón, vocal de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Cumplo rápidamente con una pausa y al retornar estaremos con este diálogo. Continuaremos con este diálogo con algunos temas asociados a la organización del proceso electoral del próximo domingo en la primera hora a través de Majestad FM. Volvemos. Seguimos dialogando acá a las 7 de la mañana con 25 minutos con Araceli Calderón, vocal de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Antes de la pausa, ella nos explicaba un poquito cómo será el proceso de escrutinio, que más o menos el escrutinio oficial tardaría algo así como 20 días, nos decía, es la proyección que tiene la Junta Provincial Electoral de Pichincha, pero esa misma noche se supone que vamos a tener una primera aproximación a los primeros resultados preliminares. ¿Cómo va a operar aquello? Entiendo que va a haber un sistema de transmisión de resultados. ¿Cómo va a operar esto? Bueno, esto funciona con recintos de transmisión y publicación de actas que se instalan en las juntas receptoras del voto. Nosotros tenemos RTPAs, como se conocen a nivel de todo el país, y en la provincia de Pichincha también están ubicados, y lo que ocurre es que cuando ya se ha levantado la información por parte de los integrantes de las juntas receptoras del voto, esas actas son escaneadas y de manera inmediata suben ya a la nube de información que tiene el CNE. Esas actas luego tienen que ser validadas porque lamentablemente se encuentran en todos los procesos electorales inconsistencias que lo que les llevan a la Junta Provincial es a revisar las mismas y a buscar de solventarlas. Las inconsistencias se dan por aspectos numéricos, por ilegibilidad o por falta de firmas del presidente o del secretario, uno de los dos. Entonces, si no se logra subsanar con los diferentes sobres que llegan al CNE este tipo de inconsistencias, lo que se procede es justamente al reconteo de cada uno de las juntas receptoras del voto, donde se genera esta novedad. Las organizaciones políticas tienen la oportunidad o la posibilidad de presentar también sus reclamos en el momento de que vayan conociendo los resultados, si considerarían que existe alguna inconsistencia, pero tienen que hacerlo de manera motivada. Tienen que mostrarnos 2 actas que tengan inconsistencias de los resultados levantados por las juntas receptoras del voto. La Junta revisa esa situación y toma las correcciones del caso. 2 temas a propósito del proceso y de los simulacros. ¿Qué día se va a hacer el voto en casa y qué día se va a hacer el voto para los PPLs? El voto en casa se realiza el día 22 de marzo, el día viernes, y el PPLs se realiza el 21.
Entonces tenemos el día jueves, vamos a realizar todo lo que significa las votaciones de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, y el día viernes lo vamos a hacer en voto en casa. Estos dos procesos que se llevarán antes de las elecciones de manera formal. Ya, en ambos casos sí creo pertinente que aclare que no es que en ese rato se hace el escrutinio, sino igualmente estas votaciones se las hace después de las 5 de la tarde del domingo, ¿verdad? El escrutinio de los votos, digamos. De los votos, ¿cierto? sí, el conteo de votos de estas personas. De estas personas se lo hace en la sesión extraordinaria que se instala en la Junta Provincial a las 5 de la tarde, en este caso en la particularidad de Pichincha, en el Bicentenario, y ahí obviamente pueden estar presentes las organizaciones políticas acreditadas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en elecciones anteriores, ¿no? Viene el viernes o el sábado y alguien pone una fake news, ¿no? En las redes sociales diciendo que fulano de tal ganó en la votación en casa o mengano ganó en la votación de los privados de libertad. Cuando, por eso la aclaración, es preciso que la gente comprenda que el conteo de los votos no se lo hace ni viernes, ni jueves, ni viernes y sábado, sino el domingo después de las 5 de la tarde. El domingo después de las 5 de la tarde, y son los primeros resultados que la Junta Provincial informa a la ciudadanía. Antes de eso no existe ningún tipo de posibilidad. Con resguardo policial, bajo custodia. Totalmente, como policía, siempre ha sido. Fuerzas Armadas. Y es en el Bicentenario donde ya están desplegados todos los operativos, y agradecemos desde ya el apoyo y el respaldo que tenemos de la Policía Nacional y del Ejército ecuatoriano, que son quienes están desde ya resguardando todo el proceso electoral. Le preguntábamos fuera de micrófonos cuántas papeletas vamos a recibir los electores el domingo, tanto en zona urbana como en zona rural, y cuál va a ser el promedio que vamos a utilizar los ciudadanos al momento de votar. Bueno, en el caso de las personas que vivimos en el sector urbano, vamos a recibir 6 papeletas que tienen que ver con la elección de prefecto, alcalde, concejales urbanos, y 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí también es importante convocar a la ciudadanía a que vaya ya con el voto decidido, con el voto ya reflexivo, para que tome menos tiempo el proceso de elecciones. Después tenemos en el sector rural una papeleta más, eso quiere decir 7, porque se suma la elección de los vocales de las juntas parroquiales rurales. Tenemos una gran cantidad de candidatos, vale la pena que conozcamos desde ya por quiénes vamos nosotros a elegir. Se ha calculado un promedio más o menos de 5 a 6 minutos que se estaría tardando el elector en tomar la decisión de por quién va a poner su voto. Entonces pedimos a la ciudadanía, pedimos a los votantes, a la colectividad, que vayan a votar temprano. Tenemos un poco de recelo que en la tarde las personas que vayan pasadas las 2, 3 de la tarde ya no puedan votar, y en ese momento lo que queda es que se les entregue únicamente el certificado de presentación a las elecciones, lo que les toca luego cambiarlo por la papeleta de votación con un valor del 10% del salario básico unificado, con el pago. Voy a usar algunos lugares comunes con tertulia. Dele. En esta fiesta democrática que vamos a vivir los ciudadanos del domingo, cuando vamos a ejercer nuestro derecho al sufragio y al voto. Hay algunas costumbres bien interesantes de los ecuatorianos, ¿no? en estas jornadas electorales. Una es que por lo general hay gente, y yo digo, soy uno de ellos, que prefiere ir a votar 7:30. No 7 porque si no están los vocales te agarran ahí y al que llega primero y te sientan para que seas miembro de junta. Yo voy a jugar después del peloteo. 7:30, 8 de la mañana hay que ir a votar. O sea, algunos los que madrugamos, ¿no? Pero hay otros también que suelen usar la hora de almuerzo, aprovechan esa hora para salir a sufragar. Quizás lo más recomendable ir a votar temprano para evitar congestiones, ¿no? Sí, ese es el llamado que estamos haciendo como Consejo Nacional Electoral, específicamente como Junta Provincial de Pichincha, para que no tengamos novedades en la tarde. Consideremos que cada una de las juntas receptoras del voto tiene 350 votantes, entonces vale la pena que distribuyamos el tiempo, el momento de la votación, para no tener dificultades al cierre del proceso, recordando que a las 5 en punto de la tarde, así tengamos personas encolumnadas en las juntas receptoras del voto, se cierra el proceso electoral y no hay forma de que nadie más pueda sufragar. Lo uno es eso. Lo otro también, que ya vayamos con la decisión de por quién vamos a votar, para tomarnos menos tiempo, y además de eso también ojalá podamos conocer cuáles son las propuestas que los candidatos llevan para cada uno de los niveles de gobierno. Correcto. Araceli, lo último, el tema de la cédula, todavía, y es importante que nuestro público tenga claro, aquellos que tienen la cédula del formato anterior, ¿sigue siendo aceptada esta cédula? Sigue siendo válida, sin embargo, el registro civil
está trabajando de manera continua y lo va a hacer también el día de las elecciones para que las personas que quisieran inclusive ir a cambiar su cédula lo puedan hacer. Correcto. Otra cosa, le preguntamos sobre el tema del número de papeletas. En el caso de los consejeros de participación ciudadana, donde hay, digamos, desde una campaña de desprestigio de la misma institución, llamado al voto nulo, etcétera, etcétera, quisiera que sí le diga a la gente cómo debe votar, cuáles son las particularidades que tiene cada una de estas papeletas. En una hay que votar por 3, en otra por 3, en otra por 1. En efecto, tenemos nosotros para la elección de los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 3 decisiones que tomar. Una decisión es elegir a 3 hombres que van a estar en una papeleta de entre 28 candidatos. Tenemos que elegir a 3 mujeres en una papeleta donde van a estar 11 candidatas y vamos a elegir a un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas en una papeleta donde van a estar 4 candidatos. Estas papeletas son de color amarillo y debemos cuidar mucho el número de votos que tenemos que dar, porque si nos excedemos, anulamos el voto. Entonces, tenemos que elegir en total a 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y eso también corre dentro de este proceso eleccionario, y vamos a procesarlo dentro de las juntas provinciales, pero quien va a pronunciar, digamos, los resultados oficiales es el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Correcto, pendientes de estas recomendaciones, Araceli, gracias por el tiempo, la gentileza. Muchas gracias, también lindo día. Igualmente para usted, con Araceli Calderón, vocal de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, algunos detallitos que tiene que tomar en cuenta nuestra audiencia de cara al proceso electoral del próximo domingo 24 de marzo. Pausa en A Primera Hora.